un bombazo, ¿no? La renuncia de Guillermo Franco, que en realidad ya, bueno, ya se venía preanunciando, él lo venía diciendo. Recién estaba acá Javier Negre, el director de la Derecha Diario, y decía que en Casa Rosada estaban en contacto con bueno, gente del gobierno, y decía, bueno, no nos hizo la gran Wartime, ¿no? Wartime o Wartime, sí, que se fue antes de las elecciones. Esperó, sí, de las elecciones y bueno, y de los cambios que se avecinan. Esperó las elecciones y se fue. Sí, ahora vamos a repasar un poquito los términos de la renuncia de Guillermo Franco, el jefe de gabinete, y la llegada de Manuel Adorni como jefe de gabinete. Vos sabés que yo creo que en este caso, sé que lo van a desmentir, pero todo marcha de acuerdo al plan. A ver. Viste que esa es la sigla que usa TMAP, todo marcha acorde al plan, la que usa Santiago Caputo. Sí. Pero no es el plan de Santiago Caputo, es el plan de Karina Milei. Vos sabés que hace varios meses alguien me dijo que Karina Milei pensaba en Manuel Adorni como jefe de gabinete y que eso un poco había conversado con él cuando fue el primer candidato a diputado, a legislador en porteño. No le presté atención, me pareció alguien con mucha llegada, ¿no? Me pareció, digo, y me da la impresión, no sé, difícil corroborarlo, que Karina Milei ha tenido un armado político que ha sido tremendamente exitoso. Sin duda. Tremendamente exitoso, que como dice Milei, fue la única, pese a lo que pensaba Caputo, Santiago Caputo, a lo que pensaba Guillermo Franco, a lo que pensaban todos. Bueno, ella armó las listas, el Maxi. 99% de los analistas políticos, lo que pensamos los periodistas, lo que pensaban los profesionales de la política, ¿no? Del peronismo, del PRO. Sí, incluso lo que pensaba Santiago Caputo, ¿no? Claro, por eso lo dije en primer lugar Santiago Caputo, que tenía otro armado electoral a principio de año. Y de hecho hace 2 semanas era el que se preparaba para ingresar y desembarcar en un lugar, se hablaba de la jefatura de gabinete, en medio de una interna con Guillermo Franco, que ha tenido cruces con el espacio de las Fuerzas del Cielo, con el Gordo Dan, el señor Parisini y demás. Y me da la impresión de que Karina Milei hace con los Menem, con su grupo de confianza, un armado político electoral que bueno, ahora se corona como muy exitoso, que le abre otra etapa completamente distinta al gobierno en la política y en la economía. Yo creo que creo que todos nosotros, ¿no?, la subestimamos a Karina Milei, incluso en las elecciones del 7 de septiembre también, viste que tuvo muchas críticas, pero realmente ha hecho, por ejemplo, bueno, en Córdoba puso un candidato en varias provincias prácticamente desconocido y le ganó a Schiaretti. ¿No? Por ejemplo. Y lo que te decía es que creo que TMAP era de Karina Milei. Era de Karina. Que esta jugada la tenía pensada Karina Milei. Porque nadie duda, y ahora vamos a ver después cuando agradece al presidente y a Karina Milei, a la secretaria general de la presidencia, Manuel Adorni, nadie duda que Adorni es Milei y Adorni es Karina. Sí, estás representando, recién lo entrevistábamos a Carlos Rucauf y decía, bueno, es muy importante que cuando alguien va a hablar en nombre del presidente sea el presidente, ¿no? Y nadie duda que Adorni es el presidente. Vos sabés que va a seguir siendo vocero también, lo acabamos de informar acá. Va a ser vocero y jefe de gabinete, no va a haber un nuevo vocero. Va a estar Javier Lanari, que es su segundo, a cargo de toda la cuestión, digamos, estratégica, del manejo de la gestión. Medios y demás, claro. Pero no va a ser el vocero Javier Lanari, sino que va a seguir siendo Manuel Adorni. Es que es lógico, porque en ese sentido, Manuel Adorni es un gran vocero, Manuel Adorni. Sería, salvando obviamente las distancias y las personalidades completamente distintas, como una especie de Corach. Sí, sabía que ibas a decir eso. Corach era el ministro del Interior. Sí. Tenía obviamente otra trayectoria, que iba y lo ponía de rodillas a los gobernadores cuando negociaba. Mira, el que conoce bien esta historia es Rogelio Frigerio, que era secretario de Programación Económica en la segunda parte del gobierno, y que iba y anotaba, ¿no? Iba con la libretita, iba por el Ministerio de Economía, porque Roque Fernández estaba en las nubes de Úbeda, digamos, no estaba en el día a día de
Esa frase delata una edad de las nubes duras. Claro, bueno, no estaba en el... Y Rogelio Frigerio anotaba lo que pedían los gobernadores y sí. Corach le decía, bueno, ¿querés esto? Entonces me votás así, allá, acordamos esto, si no, no. Y el gobernador llegaba a decir que no, le pegaba unos gritos, lo levantaba a Frigerio y se volvían a la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y Corach salía todas las mañanas, ¿te acordás? 7 de la mañana. Sí, sí, estaban todas las nubes de periodistas. Claro, sí, de sí. vocero, ¿no? A defender lo indefendible, cualquier cosa, ¿no? A responder, y era la primera avanzada. Pero te digo que Adorni lo hace con más gracia, y con más humor. Sí, otro estilo. Es otro estilo. Y tiene otra generación. Otra generación, sí. Claro. Tiene un activo, que esto te lo dicen todos, que no es, digamos, es inofensivo en el sentido de que se lleva bien con las dos familias del gobierno, ¿no? En la interna. O sea, es alguien que no genera, por supuesto, es Karina Milei, pero tampoco está enfrentado a Santiago Caputo, que por otro lado va a tener un cargo, por lo menos la información que tenemos, importante. No va a ser jefe de gabinete, pero sí va a ser un ministro del Interior potenciado, digamos, con influencia sobre obras públicas, sobre transporte, con la relación con los gobernadores. Ya empezó a hablar con los gobernadores. Bueno, y un requisito de Santiago Caputo es que Francos, deje por lo menos esa función. Sí, bueno, ya está confirmado que Santiago Caputo va a ser... No, pero es muy probable. No está confirmado, pero es muy probable. Los gobernadores valoran a Santiago Caputo como un interlocutor válido. De hecho, porque además él les ofreció los acuerdos políticos electorales que al final no se concretaron. En Santa Fe, en Córdoba, en Corrientes. Finalmente, la que tuvo razón ahí fue Karina Milei. Claro. Que dijo, no, estos acuerdos no van, y formó un partido nacional que hoy no solamente pintó gran parte del país de violeta, sino que es la principal fuerza política. ¿Te acuerdas que se le había criticado en Corrientes porque habían puesto un candidato y finalmente en Corrientes había ganado Gustavo Valdés? Digo, en las elecciones provinciales que se hicieron antes de la octubre, nacional, ¿no? En la nacional, Gustavo Valdés dijo, me salvé por un pelito. Claro. Me salvé por un pelito. Todos mis colegas de Provincias Unidas terminaron hundidos. Ahora, a lo que voy es, yo veo ahí el empoderamiento y el manejo de los tiempos de Karina Milei y del presidente. Y es bueno, también plantean para esta segunda etapa del gobierno, donde el presidente se va a involucrar más en los acuerdos políticos, pero donde también va a tener un jefe de gabinete que nadie va a dudar que es Milei y que es Karina, es decir, que es el poder. Guillermo Franco, en algún momento, sobre todo el año pasado, había estado muy involucrado en las negociaciones con los gobernadores, pero después todos le decían, Guillermo, te entendemos, y decían, pobre Guillermo, que volvía de negociar algo y se lo desarmaban completamente. Claro. Además, él no, te digo, lo decía, e incluso lo contó acá Lilita Carrió, que había estado con él, se sentía incómodo, ¿no? Se sentía incómodo, incluso generacionalmente, con las cosas que le decía el gordo Dan, o bueno, no encajaba mucho ahí, ¿no? Si bien para mí fue uno de los mejores ministros que tuvo Milei, ¿no? Fue además el artífice del acercamiento de Macri y Milei, él construyó ese puente, hoy estuvieron en Olivos, estuvimos nosotros con nuestro móvil ahí en Olivos, cuando entró Mauricio Macri y cuando salió, comieron milanesas. Después seguramente, sabremos, no hay foto todavía de ese encuentro. Ahí con Delfina Galarza en un ratito vamos a contar un poquito qué hubo en esas 2 horas de cena de Mauricio Macri y Milei. ¿Estuvo Karina Milei o no? Esa era una duda que teníamos. En un ratito lo va a contar Delfina Galarza. Porque eso era algo que había... ahí la información. Lo que sí es que se conoció la renuncia de Guillermo Franco cuando estaban reunidos. Así es. Milei y Macri. Y la de su segundo, ¿no? La de Lisandro Catalán. Lisandro Catalán, del ministro del Interior, que obviamente era la mano derecha de Guillermo Franco. Ahora, me parece que en esta nueva etapa, algunos dicen, bueno, pero Adorni es picante, ¿no? Adorni agarra y se en algún momento confrontó con los medios, o con gobernadores, o con dirigentes políticos. Pero me parece que es el que mejor sintoniza a Milei. Entonces,
Milei en ese sentido le puede marcar exactamente cuál es el tono que quieren llevar adelante. Sí, sí. Y para la primera etapa del gobierno, era un Milei desatado, ¿no? El Milei disruptivo, el Milei que rompía todo, el que disparaba contra el Congreso, hablaba de la casta, todo degenerado y demás. Y Francos actuaba como una especie de componedor. Franco le sirvió... Policía bueno, policía malo. Claro, ¿no? le sirvió en ese momento, porque era el que mantenía y tendía los puentes con la política. Me da la impresión de que en esta segunda etapa, vamos a ver, por lo menos lo que han desplegado en esta semana, que fue muy corta, pero parece que ya la elección pasó que ha quedado... de todo, sí, claro, sí. pasó de todo. Me da la impresión de que van a sintonizar mucho más el discurso, ¿no? Que por ahora es un discurso, fíjate que ya no es el discurso, vamos a blindar los vetos. No, en el de 2027... hecho te iba a preguntar si hay como un Milei reinventado. Ayer con los gobernadores se abrazó con Jorge Macri, estaba sonriente, hoy estuvo con Macri, con Mauricio Macri. ¿Vos creés que hay una reinvención de Milei? Yo creo que hay un Milei que entiende que está frente a una oportunidad histórica, verdaderamente histórica, que no tiene que esperar al 2027, lo que él planteaba, que bueno, por ahí en un segundo mandato podía tener las mayorías, que esas las puede construir ahora mismo. Hoy mismo tiene probablemente la posibilidad de construir mayorías para el presupuesto, reforma laboral, reforma impositiva sobre todo, la reforma penal. Y en ese contexto me parece que es un Milei que actuaba de una manera en los 2 primeros años de gestión y que ahora está entendiendo que un Milei componedor, un Milei que busca consensos, obviamente sobre su programa de gobierno, sí. Es un factor fundamental para bajar el riesgo país y para implementar esta etapa, lo que ellos llaman la tercera etapa del plan económico, que requiere poner pesos en la economía. Comprar dólares, poner pesos en la economía. Se lo pide Estados Unidos, ¿no? También los consensos. Pero que requiere mucha confianza. Requiere reconstituir una moneda. Claro, que la Argentina vuelva a tener crédito y que la Argentina vuelva a tener una moneda. Y para eso hace falta mucha confianza. Y lo que están viendo todos, después vamos a contar los datos de... Hoy dio el Banco Central los datos de lo que fue la corrida cambiaria durante abril hasta la elección de octubre. Fue el récord histórico de corrida al dólar de las elecciones argentinas. Después vamos a ver los números. Pero es que realmente el gobierno no solo hizo una hazaña en la provincia de Buenos Aires, sino, a mí me parece, realmente yo tenía dudas de que si Milei podía cambiar o no por su personalidad. Es difícil cambiar esa personalidad. Me sorprendió para bien, pero es impresionante la cantidad de metamorfosis que hubo, incluso económica, ¿no? Cómo cambió el clima en la Argentina, en la gente. La gente, viste, estaba con un humor, bueno, con miedo a que se viniera una debacle económica otra vez y bueno, todo se encarriló, todo se encaminó. Realmente a mí me sorprende. La Argentina te sorprende siempre, para bien o para mal. Totalmente. Laura, como siempre, muchas gracias. Un placer, Maxi, me quedo mirándote. Gracias, Laura. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Hora 23. Acaba de pasar, hace un ratito nomás, renunció el jefe de gabinete, Guillermo Franco. Ahora vamos a repasar con Delfina Galarza los términos de la renuncia. También renunció el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Y el nuevo hombre fuerte del gabinete es Manuel Adorni, lo que era el vocero presidencial. Asume como nuevo jefe de gabinete. Vamos a analizar todos los pormenores en el programa y también qué pasó en la reunión, en la cena que tuvieron y que terminaron ahora, hace poco más de una hora, en Olivos, Milei con Mauricio Macri. Mirá lo que decía Guillermo Franco hace muy poquito, lo que planteaba Guillermo Franco respecto a que si tenía posibilidad de ocupar otro puesto en el gabinete que no fuera la jefatura de gabinete. No quisiera que me tomen por falta de humildad, ¿no? Porque creo que todos tenemos que tener la humildad necesaria. Pero después de ser jefe de gabinete, empecé siendo ministro de Interior, el presidente me pidió que fuera jefe de gabinete. ¿Qué le puedo pedir? ¿Qué puede ser? ¿Qué me pueden ofrecer? Yo creo que nada, he cumplido un rol que yo creo que el presidente valora. Bueno, si él cree que esto que tiene que generar un cambio, lo hará, pero no creo que yo esté en la posición de ir a ningún otro lugar dentro del Estado, ¿no?
Bien, ya estamos con Delfina Galarza, está también Pablo Fernández Blanco y está con nosotros la diputada del PRO, que en un ratito vamos a preguntarle qué pasó, porque se pasó ahora una parte del bloque del PRO a la Libertad Avanza, Patricia Vázquez, ¿no? Bueno, en realidad eran diputados que ya, Patricia, ahora vamos a hablar, que ya estaban reportando a Patricia Bullrich, y bueno, hoy se dio este traspaso. ¿Qué significa en medio de la reunión? Me dicen que en este momento están Karina Milei junto a Santiago Caputo en Olivos. Ajá. Y que la movida de hoy es: Adorni tiene el poder, es el jefe de gabinete. Sí. Y también está muy empoderado el entorno de Karina Milei, ¿no? Lule Menem, Martín Menem, muy empoderado. Sí. Entonces me decían, bueno, habrá que ver, porque se habla mucho de interior, de lo que va a pasar, ¿no? Se habla mucho de si va a haber un ministerio, si Santiago Caputo, que es el asesor en la otra parte del Triángulo de Hierro, Laura decía que podía ser ministro del Interior. Con otras áreas, ¿no? Que absorba quizá otras áreas, eso es lo que está circulando y te diría cada vez más fuerte, sobre todo además, bueno, con la reciente renuncia de Catalán, ¿no? Podría ser, por ejemplo, Interior, con transporte, esto es algo, ¿no? Me dicen... Bueno... Lo que sí me dicen que la jefatura de gabinete es el área fundamental desde el punto de vista político. Debajo de eso dependen los ministros, fundamentalmente los ministros políticos. Exacto. ¿No? O sea que el jefe de gabinete, que está ahí puesto por Javier Milei y Karina Milei, es el que tiene ahí el poder, me dicen. Pero bueno, Adorni habrá que ver si es Adorni. Bueno, y hay que ver que sí, pero el que tiene el poder con los gobernadores, el que va a ser el articulador político, es la cartera de Interior, así que de nuevo claro, me dicen hay que ver esa es la discusión, digamos, de quién va a tener quién va a reportar a quién. No sé si se entiende lo que estoy contando a esta hora. ¿Se entiende lo que estoy contando? Sí, pero en cualquier caso Milei se caracteriza por tener jefes de gabinete débiles después de la salida de Pose. Bueno, me parece que con Karina Milei atrás, este no sería el caso. No, pero no es él, es Karina Milei. ¿Entendés? Tiene alguien que lo patrocina. Históricamente el jefe de gabinete fue un alter ego del presidente. En este caso es un alter ego de la secretaria general de la presidencia. Sí, pero con mucha cercanía, Pablo, a Milei, y además lo decimos, con buen vínculo con Santiago lo que digo es un instrumento de otra persona. Sí. Habitualmente, históricamente el jefe de gabinete tenía un juego propio importante. Acá para hacer algo tiene que consultarle a una persona más importante de él. Lo que me parece que ahí se está discutiendo es que va a haber un poco un ordenamiento, digamos. Sí. Y que de jefatura de gabinete no es que va a haber ministros que jueguen por la libre, digamos, ¿no? Que negociaciones o lo que fuera. Yo calculo que el presidente está haciendo, yo calculo que el presidente está haciendo modificaciones, seguramente a lo mejor continúa haciéndolas, con una estrategia. En primer lugar, lo que seguro necesita el gobierno es de una vez terminar con un Congreso débil, un Congreso que esté más... afable a discutir, debatir, pero apuntar hacia el proyecto de país que votó nuevamente la Argentina, y creo que ahí es donde tiene, bueno, sin duda que mover ciertas piezas, pero creo que el presidente está trabajando con una estrategia. Él siempre vio una estrategia a largo plazo, en determinadas cuestiones de gestión y en cuestiones políticas, te diría que fue aprendiendo, y creo que en cuestiones políticas lo está haciendo. El Congreso va a ser otro Congreso, vos mencionabas recién, es cierto, 7 diputados que estuvimos siempre en realidad acompañando este proyecto, porque bueno, 2 diputados están entrando, pero quienes estamos en la Cámara hemos acompañado este proyecto desde el primer día, compartimos con Patricia Bullrich el compromiso y la convicción de que la Argentina tenía que dar este cambio estructural profundo que encaró el presidente el día 1. Y bueno, por supuesto, esto fue decantando, era prácticamente algo cantado a voz. Que pasaban del PRO a la Libertad Avanza. Correcto, porque... ¿Fue casualidad que justo es hoy que se reunió Macri con Milei? Esto no es una cosa de un día, obviamente. No es un día, ya estaba. En lo personal lo he pensado mucho, fue decantando, repito, he hecho más campaña quizá que un candidato, justamente. ¿El jefe político de esos diputados hoy quién es? ¿Cómo? ¿El jefe político de esos diputados quién es hoy?
De estos 7, Sí. De usted, claro. nosotros no tenemos jefe, es Patricia Bullrich, obviamente. Nosotros estamos encolumnados, por eso digo, con el compromiso que ella adoptó desde el primer día, de acompañar este rumbo de la Argentina, de acompañar el cambio profundo, y obviamente que llegó un momento en que no estábamos cómodos. Ahora, Patricia, porque aclaro una cosa. Digamos, aceleró la salida de ustedes las declaraciones de Mauricio Macri ayer, que dijo vamos a tener un candidato de PRO para 2027, porque tengo entendido que no les cayó muy bien eso. No, claro, pero a ver, no es que no nos cayera bien. Desde el primer día dijimos, no vamos a trabajar para la oposición. Nosotros, yo en lo personal, no voy a trabajar para hacer oposición. Pero ustedes voy a eran acompañar... PRO hasta ayer. Pero por eso. Pero, ¿qué significa haber sido del PRO? Yo entré en una boleta de Patricia Bullrich, candidata a presidente. Presidenta de mi partido, ¿correcto? Entré en la Cámara de Diputados con ese liderazgo y con esa propuesta de país. Claramente estuvimos en el PRO bancando mucho las medidas del gobierno, pero no estamos todos encolumnados en la misma línea. Perdón, ahora voy a volver a ese tema porque vamos a hacer ya el tema Macri, Milei, pero el tema del momento es la renuncia del jefe de gabinete y no me quiero distraer con eso. Veamos los términos de la renuncia que se conoció hace, ahora será 1 hora y media, 2 horas, de Guillermo Franco, del jefe de gabinete saliente. Esto decía Guillermo Franco, Delfina. Bueno, señor presidente de la Nación, ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dijo usted con el objeto de presentarle mi renuncia en el cargo de jefe de gabinete de ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre. Sigue, le agradece, ¿no?, por la oportunidad, dice, por extraña coincidencia, mi primer acto como ministro de Interior y mi último como jefe de gabinete fueron reunir a los gobernadores de las provincias con el Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita. Ha sido un honor para mí ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda, libertad y progreso. Bueno, sigue un poco en esta línea, le decía al mayor de los ¿Podemos ir un poquito para arriba? éxitos? Porque me distraje, porque me están diciendo, y vamos a chequear ahora qué funcionarios nombró Guillermo Franco, si va a haber más salida de funcionarios de segunda línea, porque esto se suele hacer, ¿no? Que se le pide la renuncia o presentan la renuncia los funcionarios nombrados por Guillermo Franco. A ver si hay... Esta frase a mí me llama la atención porque es una frase no habitual, digamos, en una renuncia. Ante los persistentes, pues no tiene que pasar por alto esto, me parece, porque esto es totalmente inhabitual, digamos. Esto fue lo que pasó hoy, Maxi. Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia. Esta frase es totalmente inhabitual. No, tal cual. Esto no es normal en una renuncia, ¿no? Está claro que Franco estaba Patricia, totalmente fastidiado. Hace rato en la política. Esto no es habitual. Sí. Bueno, han pasado muchas cosas en los últimos 10 días. No, pero perdón, la Argentina es dinámica, Perdón, hablemos con mucha claridad. En el gobierno hay una interna feroz. Está por un lado Santiago Caputo y por otro lado Karina Milei. Franco estaba en el medio y estaba bastante agotado de Santiago Caputo. Se lo decían cara a cara, lo hablaban con Milei en estos términos. Franco perdió esa disputa interna. Incluso esto continuó incluso después del triunfo electoral. Bueno, es que vos vos decís, denota cierto fastidio. Es así. Está hoy, hasta última hora, la realidad es que, inclusive mientras que estaba reunido con Macri, desde el entorno de Franco, a mí lo que me decían es, le pidió una reunión al presidente para que le aclare la situación, para ver qué tan ciertos son los trascendidos de Adorni como jefatura de gabinete. O sea, imagínate cómo estaba la situación, y lo que inclusive desde el entorno de Franco decían hasta hoy es, él quiere seguir, pero no así, ¿no? Entonces, claramente ahí se ve una molestia por esta interna y, digamos, precipita una renuncia que además obliga al presidente a que le aclare la situación, cosa que tengo entendido no se reunieron. Sí, me parece que... Precipita una renuncia, pero, a ver... que estaba, obviamente. Dijimos TMAP, pero no es todo marcha acorde al plan de Caputo, sino todo marcha acorde al plan de Karina. Sí. Digamos, verdaderamente en esta segunda etapa del gobierno, y uno dice, bueno, tienen que pisar el acelerador, y tienen que pisar el acelerador con alguien que es Milei y Karina, que va y habla directamente por ellos, digamos, no hay segundas interpretaciones, no hay una interpretación y que le suben un poco el volumen o le bajan el volumen
hay una sintonía total, ¿no? Absoluta. Veamos, bueno, el comunicado de presidencia. Oficina, sí. Respecto a la renuncia y a la designación, y después los tuits de Adorni, ¿no? Bueno, ahí obviamente aclara que le ha aceptado la renuncia, ¿no? Todo esto mientras que Milei estaba reunido con Macri, que le acepta la renuncia a Francos como jefe de gabinete de ministros, prosigue, ¿no? Obviamente le agradece su gestión, vamos más adelante en el comunicado. Y ahí lo que dice es, en su reemplazo el nuevo jefe de gabinete de ministros será a partir del lunes Manuel Adorni, un cambio que responde al resultado de las elecciones, sí, a la necesidad de renovar el diálogo. Hay una frase previa que es una frase de mucho reconocimiento a Guillermo Franco, sí, que creo que es el reconocimiento que tiene Javier Milei, que tiene un profundo afecto por Franco, y que a diferencia de lo que pasó con Nicolás Pose, el primer jefe de gabinete que salió de una manera con muy mala situación personal, con Milei, en este caso hay una frase que es fuerte, sí, que habla de un agradecimiento y que la República está, o el gobierno está en deuda permanente. Con importantes logros, además. Sí. Con importantes logros. Hay un muy fuerte reconocimiento a la gestión de Guillermo Franco, sí, pero planteando que hay una nueva etapa política, ¿no? Exactamente, la nación estará siempre en deuda con él, ha sido fundamental en la primera etapa del gobierno para avanzar con las reformas que se han llevado adelante, ¿no? Este es el reconocimiento, está muy, muy destacado en el comunicado oficial, que después, bueno, por supuesto, habla del reemplazo como de Adorni. Exactamente. Y después está, obviamente, la aceptación de Adorni, ¿no? El anuncio de Adorni, con su estilo. Sí, ahí a ver si lo podemos ver, pero bueno, claro, después de este comunicado sale Adorni a ratificarse a él, digamos, al frente de la cartera de jefatura de gabinete. A ver, acá lo tenemos. Quiero agradecer profundamente al presidente de la Nación, Javier Milei, por haberme elegido como su jefe de gabinete de ministros para esta nueva etapa donde profundizar las reformas estructurales será prioridad, dice Adorni. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevó adelante Guillermo Francos, ¿no? Acá también, bueno, un reconocimiento. Asimismo, quiero agradecer a todo el gabinete de ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande. Gracias también a la secretaria general de Presidencia, bueno, Karina Milei. Esa es, ¿no?, una frase, digamos, la jefatura de gabinete no depende de la Secretaría General de Presidencia, está agradeciendo porque sí, el área donde estaba Adorni dependía de Karina, Secretaría claro, General, pero bueno, todos dicen que hay una especie de, bueno, ahí de reconocimiento público. ¿A quién le agradece? ¿No? Sí, más o menos obvio. Sin dudas. Sí, también anticipa a quién va a reportar. Ahora, el tema es, y vuelvo al Ministerio de Interior, si Caputo, digamos, finalmente asume al Ministerio de Interior, ahí, Maxi, vamos a tener cierto equilibrio de fuerzas, por así decirlo, en lo que es la interna, ¿no? Es decir, un Caputo empoderado, sí, pero también vamos a tener ahí dos figuras que reportan digamos, a Karina Milei y a Santiago Caputo. Digo, me parece que todo se reduce, o por lo menos los cambios que estoy viendo tienen que ver con un empoderamiento en lo que es el triángulo de hierro, ¿no? Como mucho más... Sí, igual es algo muy sugestivo que sería la última victoria de Francos, incluso no estando en el gobierno, porque el que quería que se sumara al gabinete era Franco. A Francos le molestaba que Santiago manejara tanto poder sin firmar nada, mientras él tenía que firmar todo como jefe de gabinete. Lo había comentado, sí. Sí. Sí, claro. Fue uno de sus... Es muy importante que de todo esto, más allá, obviamente, de todos los análisis políticos que hacemos, es el resultado. Que creo que el presidente leyó, escuchó, por eso hace los cambios y, repito, creo que tiene una estrategia para esta segunda generación, como lo plantea él, y sobre todo en vista de las elecciones, esta apuesta de confianza que ha puesto el pueblo argentino en esta gestión para terminar estos 2 años con estas reformas tan importantes y tan estructurales que se vienen y que con las cuales tenemos que trabajar sin ninguna duda, extraordinarias y demás, pero hay que trabajar a fondo porque es el momento de dar vuelta a la página. Y por eso creo que los cambios responden a esto, a estas modificaciones que tienen una estrategia en el presidente. Sí, y me parece que esto que se habló mucho, ¿no?, de la interna, Karina Milei, Santiago Caputo, se zanjó el domingo. Sí, totalmente. Se terminó la interna, se bajan los decibeles respecto a esa interna y queda claro por dónde pasa el poder.
Y la noticia muy importante y me parece que destacar... esta designación de Manuel Adorni termina de confirmar ese reordenamiento del gabinete, más allá de que entre Santiago Caputo o no, pero termina de confirmar quién reorganiza el gabinete, ¿no? Que es Javier Milei y Karina Milei. Totalmente, pero también hay que mirar la foto de la semana, del año, te diría, de los 20 gobernadores sentados con el presidente, foto que la verdad que todo el pueblo argentino quería, pero no es fácil. Sabemos que generalmente esta tirantez de las elecciones, de las listas, de las alianzas, que fue este año, impidió seguir avanzando con un montón de reformas, porque bueno, históricamente los gobernadores le piden al gobierno nacional, dame, pero habíamos firmado, porque yo estuve presente en Tucumán, se firmó el Pacto de Mayo, yo lo firmé humildemente como diputada nacional, pero todos se comprometieron a bajar el 25% del gasto público, se comprometieron a la defensa de la propiedad privada, se comprometieron a hacer claras bajas pero claramente acomodar los impuestos. Esto fue algo distinto, ¿no? Y no lo cumplieron. Pero esto fue algo distinto. Acá se ve que hay una vuelta de página. Claro. Donde ahora se busca trabajar para adelante. Exacto. Donde queda claro también cómo le fue a cada uno desde el punto de vista electoral y se busca trabajar acuerdos y consensos para adelante, ¿no? Bueno, eso parecía en una que no lo íbamos a lograr. Bueno, esa es la importancia de esta foto. Bueno, el otro tema, terminó hace un rato la cena Milei con Mauricio Macri. Sí, quedó, a ver, una cena y un encuentro que había muchísima expectativa y acá los vemos, ¿no? El encuentro de las famosas milanesas, había mucha expectativa, obviamente se daba este encuentro en medio de todos los cambios de gabinete y mientras que estaban reunidos, bueno, se dio el anuncio de la renuncia. Acá vemos un poco, bueno, sí, la nota donde explicitamos cuando se retira Mauricio Macri, que fue... Esa es la imagen de Mauricio Macri retirándose de Olivos. Esa es la imagen, tal cual. Sí. No dio, la realidad es que no dio muchas precisiones, no se conoce del todo el contenido, por lo menos no al momento. Sí, obviamente, a ver, sabemos que iba a haber cierta danza de nombres, punteo. Es que me da la impresión, a ver si está Patricia acá, justo que aparte, justo hoy pasa del bloque del PRO a la Libertad Avanza, pero me da la impresión de que, a ver, Milei va y dice hay que acordar con los gobernadores presupuesto, reformas, se está pidiendo una gobernabilidad, el resultado de la elección le da una gobernabilidad popular, pero se le pide una gobernabilidad institucional, un acuerdo con mayorías amplias en el Congreso, en Senado, en diputados. Mauricio Macri, creo que Milei está agradecido porque en el peor momento se acercó, cuando estaba en el medio lo dijo el propio Milei. De hecho, pleno escándalo expert, exactamente, se reúne con él. En el momento de mayor debilidad del gobierno. Le piden esa gobernabilidad también los inversores de Estados Unidos, el FMI, todos. Pero me parece que Milei, el tema de las experiencias de coalición de gobierno, no es eso lo que está planteando, ¿no? Me parece. ¿A qué te referís con la experiencia de coalición de gobierno? La de Juntos por el Cambio, que Milei fue muy crítico diciendo acá no se comparten. Claro, no es un gobierno de coalición. No hay acuerdos políticos. De hecho, Milei ha incorporado a varias figuras del PRO, pero las incorporó Milei, sumándolas, y esa figura del PRO hoy son principales espadas del presidente. Me parece que eso Macri lo ha entendido. No lo entendía al principio de gobierno y me parece que ahora lo ha entendido. Sí, claro, porque yo creo que vos podés perfectamente acordar una alianza sin necesidad de ceder en un rumbo que decidiste tomar. Porque es cierto, el gobierno de Mauricio Macri, bueno, ya pasó, tuvo su tiempo y obviamente hizo enormes modificaciones. A lo que voy concreto. ¿Vos ves un acuerdo, una alianza donde diga, bueno, va a haber 2 ministros para el PRO? Una especie de loteo del gabinete. No creo que las cosas estén planteadas de esa manera. Me parece, por eso, a eso voy. De ninguna manera. Esa idea que habían Juntos por el Cambio, de que había 2 ministros para el radicalismo, bueno, el resto del PRO y por ahí sumás a algunos funcionarios de la coalición cívica. Y menos después del resultado electoral. Me parece que después de este resultado, pero nunca, aún en su momento de debilidad, se especuló. Me parece que no era la idea de Milei ni de Karina Milei. No como cogobierno.
Claro, no como cogobierno. no como co-gobierno. Pero eso no quiere decir, y yo creo que el presidente tiene la cabeza abierta como para convocar algún funcionario de cierta experiencia en determinada área. Lo que está claro que Bueno, eso lo dijo es Milei. la era de Milei, es el tiempo de Milei, y él tiene sus ideas y las quiere plantear a su manera con su gente. Eso me parece que está bien, más allá de todo lo que hemos acompañado como PRO desde el Congreso, un montón de medidas que se adoptaron desde, obviamente, la ley de bases misma. Y nosotros Pero hemos perdón, si acompañado Milei permanentemente. incorpora a su gobierno a figuras del PRO y demás, me parece que ahí la discusión es si eso es un acuerdo político con Macri o directamente el presidente dice, no, quiero sumar a una figura del PRO y la sumo. Totalmente, yo creo que en la cabeza del presidente está más eso que el cogobierno, repito. No, claro. Una cosa es tomar de la experiencia del expresidente, que él siempre lo respetó, y otra cosa es proponerle un cogobierno. Es difícil proponer un cogobierno. Fíjate, Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, ¿qué soy? Pero aparte no lo hizo Lo en que el momento donde necesitaba justamente de un apoyo Debilidad, político. claro. ¿Por qué lo va a hacer ahora? Porque Exactamente. es Ahora no tiene distinto de la sentido. negociación con los gobernadores. Porque la negociación con los gobernadores no es un cogobierno, es simplemente buscar mayorías negociar para para- llevar adelante tu plan de gobierno. Exactamente, que en definitiva lo importante es que está la Argentina por encima del PRO, de la Libertad Avanza, de los legisladores, los gobernadores y demás. Esto creo que fue el mensaje de la gente en las elecciones Déjenme pasadas. mostrarles por qué es tan importante ahora el ancla política, no solamente el ancla fiscal, que todo lo tenían en claro y no dudaban respecto a que se iba a sostener el equilibrio fiscal, sino el ancla política, mostrar que Argentina puede tener, o la dirigencia política argentina puede tener ciertos acuerdos básicos sobre algunas reglas de juego. Por ejemplo, que tiene que haber equilibrio fiscal total y que no tiene que haber financiación del Banco Central al Tesoro. Miren lo que fue la corrida cambiaria en esta elección. Me voy a parar porque quiero mostrarles los números que acaba de publicar hoy, hace un rato, el Banco Central. La corrida cambiaria, es decir, la corrida al dólar, la corrida para refugiarse en el dólar por parte de los argentinos, fue la mayor de la historia. Es decir, fue una corrida que batió todos los récords de elecciones pasadas. Y algunos miran y dicen, bueno, acá levantan la mano todos juntos, porque si era solo por el Tesoro argentino y el Banco Central argentino, y era difícil frenar esta corrida y evitar un cimbronazo cambiario o una crisis mayor y poder llegar a la elección pasada como se llegó, por lo menos con el dólar dentro de las bandas. Fue necesario, mostrámelo la carátula por favor, fue necesario, insisto, que juegue Scott Bessent, el secretario del Tesoro, y el propio Trump. Y aún así, hasta el viernes previo a la elección, le siguieron comprando dólares al secretario del Tesoro. Para que quede claro, entre Caputo y Milei pusieron entre el Tesoro argentino y el Banco Central argentino, pusieron unos 3.500 millones de dólares de venta en el mercado cambiario. Hubo un plan extraordinario para que ingresen 6.000 millones de dólares las cerealeras. Hubo colocaciones del Banco Central y del Tesoro de bonos dólar link, es decir, de cobertura cambiaria en pesos atado a la evolución del tipo de cambio. Hubo una intervención récord desde la época de Alberto Fernández en el mercado de futuros, es decir, tratando de a los inversores de decirle quédense en pesos porque el dólar no va a pegar un salto después de la elección. Es decir, hubo una intervención masiva que hasta necesitó a último momento, y no a último momento, sino las últimas 3 semanas, la intervención directa del gobierno de Estados Unidos, que vendieron 2.100 millones de dólares. 2.100, 2.200 millones de dólares y que todavía tienen pesos depositados en el Banco Central argentino. Pero fíjense los números de la corrida cambiaria, que fue récord, insisto. En septiembre la compra neta de dólares llegó a 6.577 millones de dólares.
Esto es compra de personas físicas entre dólares, billete y giros al exterior. 6.500 millones de dólares. Fue el récord total. La corrida al dólar fue récord histórico. Fíjense cómo fue la evolución. La placa siguiente, por favor. En septiembre, 1.800.000 personas compraron de esos 6.500 millones de dólares. 4.500 millones de dólares fueron dólares billete, que se sacaron de los bancos para poner en la caja de seguridad o en el colchón. El resto fueron transferencias al exterior. Y fíjense la evolución, mes a mes, desde que se levantó el cepo. En abril, estaba la placa anterior, por favor, desde que se levantó el cepo en abril. En marzo no había corrida. De hecho, en marzo ingresaron 163 millones de dólares. Ingresaron, positivo. En abril, cuando se levanta el cepo para las personas físicas, hay una compra de 2.000 millones de dólares de las personas físicas. O las personas humanas, como lo llama ahora el Banco Central. En mayo, 3.200 millones de dólares. En junio, 4.000 millones de dólares. En julio, 5.400 millones de dólares de dólares comprados, dólares billete y transferencias al exterior de personas físicas. Dijimos, bueno, esto fue el máximo. En julio, aparte coincide con las vacaciones de invierno, muchos que consideraban que el dólar estaba barato, que la Argentina estaba encada en dólares, que viajes al exterior. En abril bajó un poco, 3.100 millones de dólares, y en septiembre, obviamente acá influyó también la elección de la provincia de Buenos Aires, 6.577 millones de dólares. En total, entre abril y septiembre, las personas físicas compraron más de 24.000 millones de dólares. 24.000 millones de dólares entre dólares billete y transferencias al exterior. Esto es lo que requirió todo un operativo de cobertura, de venta del Tesoro argentino, de venta del Banco Central argentino, de venta de bonos dólar link, de venta de dólar futuro, de ingreso del Tesoro de los Estados Unidos vendiendo dólares en el mercado local para frenar una corrida histórica. Y de hecho, fíjense en la comparación, el gráfico, con anteriores elecciones, con anteriores corridas. Siempre la Argentina, decíamos, siempre viene en la previa electoral una corrida, un refugio al dólar. Sobre todo cuando hay escenarios binarios, cuando nadie sabe qué va a pasar, y se refugian los pesitos, el que tiene un ahorro, plazos fijos en pesos, se deshacen, se corre al dólar. Bonos en pesos, se deshace, se corre al dólar. En 2009 habían sido casi 10.000 millones de dólares que se refugiaron rápidamente. En 2017, con Macri, yéndole muy bien, fueron unos 7.500 millones de dólares. En el 2021 un poquito más. En el 2025, estos 24.000 millones de dólares, que es lo que el Banco Central dice es el 40% de todos los pesos que están en circulación, lo que se llama la base monetaria, más las cajas de ahorro y cuenta corriente, las cuentas a la vista. El 40% de esos pesos que están dando vuelta en la economía, 24.000 millones de dólares al tipo de cambio actual, corrieron al dólar durante la campaña electoral. En ese escenario es que el gobierno dice, bueno, ganamos la elección, se frena la corrida, no hubo intervención ni del Banco Central, ni del Tesoro argentino, ni del Tesoro norteamericano en esta semana, se estabiliza el dólar, pero fundamentalmente pensando para adelante, el gobierno va y acelera la negociación política para poner un ancla. Digamos, para generar confianza, que es lo que va a permitir en algún momento que vuelvan a crecer los pesos de esta economía, aflojar. De hecho, el Banco Central, el Tesoro, esta semana puso en circulación 5 billones de pesos, dejó vencer bonos en pesos y no los refinanció todos, no aceptó pagar una tasa de interés elevada y pagó 5 billones de pesos, pesos que están dando vuelta en la economía para que bajen las tasas de interés y esta economía pueda ponerse en marcha. Y el plan del gobierno el año que viene, comprar dólares del Banco Central y emitir pesos. Por primera vez reconoce Milei que puede haber emisión de pesos contra compra de reserva del Banco Central para poner en marcha la economía, sacarle el chaleco de fuerza en el modo anticorrida y apuntar a lo que creo yo ahora es la prioridad absoluta, que no es tanto que la inflación baje a como dé lugar, sino que la economía vuelva a recuperarse y vuelva de alguna manera
haber actividad y empleo en la economía real. Bueno, vos tenés un dato, Pablo, respecto a que el gobierno dio algunas señales para la negociación con el presupuesto. Sí, efectivamente. En realidad ya están ocurriendo algunos cambios que quizás pasan por debajo del radar, pero me parece, Maxi, absolutamente importante destacarlo porque es la nueva conducta de Javier Milei. Recordemos que Javier Milei, hasta antes de las elecciones, bueno, eran degenerados fiscales quienes querían meter un poquitito la mano en el presupuesto, quizás para atender algunas demandas razonables como, por ejemplo, discapacidad, salud, educación. Miren qué interesante lo que ocurrió hoy con una una modificación presupuestaria, así se dice correctamente. Milei dispuso, entre otras cosas, darle más dinero a la salud. En esa modificación presupuestaria hay unos 20.000 millones de pesos más que en parte van a ir al Garrahan. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, quizás dentro del presupuesto de la Nación no es tanto, Maxi, pero teniendo en cuenta que el gobierno venía de una posición, de una tesitura donde no abría la billetera para nada, esto es un cambio muy importante. Esto se complementa la lectura con otra cosa que pasó a principios de la semana, y es que hubo algunas modificaciones en el área de discapacidad, con lo cual me parece que está bastante claro que hay un nuevo gobierno que no va, una nueva manera de ver la economía, que no va a desandar todo lo que hizo, no va a ir por la línea del déficit fiscal de ninguna manera, pero va a abrir un poco la billetera para atender esta clase de reclamos. Bueno, atención que hay que seguir de cerca si va a haber otras renuncias de funcionarios designados por Guillermo Franco o por Catalán, ¿no? que renunciaron en el día de hoy. Ya vamos a hablar de Kicillof, de Cristina, que salió a cruzarlo a Kicillof, pero primero las repercusiones. Fíjense las repercusiones que ha tenido en la oposición la designación de Manuel Adorni en reemplazo de Guillermo Franco en la jefatura de gabinete. Tenemos las repercusiones. Te las cuento yo si querés. Sí, Pablo Tobillino, la mano derecha del Chiqui Tapia en la AFA. Este es el último tuit, ¿no? Donde dice: chau, 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 tu suerte estaba decidida, nos vemos, dientes amarillos, hasta nunca. Bueno, bastante desagradable Tobillino. ¿Tobillino quién es? Como suele ser. Es la mano derecha de Chiqui Tapia en la AFA. Sí, está metido en el fútbol de todas maneras y está en contra de la SAD. Está en contra de la transformación de los clubes en sociedades anónimas. Así te lo puedo presentar a Tobillino. Y si podemos volver, pero digo, es un personaje caracterizado, ¿no? Sí, esa es casi una reacción personal, ¿no? Muy ofensiva para el ex. El tema es que Tobillino siempre es personal. Sí. Tobillino es siempre personal, suele ser desagradable, también muy cercano a Axel Kicillof, Chiqui Tapia. Pero vamos con las de la políticas. Bueno. Bien, lo tenemos a Paulón, ¿no? Claro, sí, ahí lo tenemos a Paulón. Lo que dice es Halloween libertario. Es diputado del bloque de Encuentro Federal. Y lo que dice es: en Noche de Brujas apareció el tren fantasma, ¿no? Y bueno, y postea básicamente el comunicado de presidencia. A ver, bueno, acá vemos... Es socialista de Santa Fe. Exactamente, que que va a ser uno de los, además que de los legisladores que el gobierno va a tener que sentarse a negociar, ¿no? Lo decimos, son estos 50 diputados que quedan en el medio. A grandes rasgos, el bloque de Pichetto, Encuentro Federal. Otras repercusiones. Paulón, de todas maneras, va con el PRO y con todo junto, ¿no? El PRO, el radicalismo, con Puyaro en Santa Fe, digamos, es un armado amplio, digamos. En Santa Fe, sí. No es que es un socialismo puro, digamos, ¿no? No, obviamente. Han hecho acuerdo con el PRO y con otros partidos políticos. Sí, pero en el Congreso ha votado en contra del gobierno, ¿no? Acá lo tenemos a Maxi Ferraro, de la Coalición Cívica, y dice: no era más que un candidato testimonial. Obviamente lo dice en alusión a Manuel Adorni, ¿no? El legislador electo en las elecciones porteñas, así que bueno. Adorni siempre dijo que iba a asumir como legislador. Perdón, en este punto me gustaría aclarar que no es lo mismo. Realmente no es lo mismo. A ver, una candidatura testimonial, siempre lo dije, para mí es una estafa a la sociedad. Una cosa es que vos tengas una candidatura testimonial, como varios intendentes del conurbano, que sabían de antemano que no pensaban asumir ningún cargo para los cuales estaban postulando electoralmente. Sí. Otra cosa muy distinta es que vos te postulás, a vos la gente te vota para ese cargo
y después el gobierno nacional, el presidente de la nación te convoca Sí, para Patricia, pero algo distinto. es sutil o el mejor. cambio, porque vos fíjate que muchos de los candidatos que ya estaban en boga, inclusive Adorni, siempre lo que repiten es: voy a estar donde el gobierno o el ejecutivo me necesite, ¿no? Entonces con eso se abre el paraguas de, bueno, eventuales pero no es- cambios. No, no. Podemos decir que es una Te entiendo la diferencia sutileza, sutil. pero digo, insisto, una Abren el cosa es una paraguas. candidatura testimonial, lo cual obviamente censuro de todo punto de vista, porque vos te postulás a un cargo electivo sabiendo que nunca vas a asumir. Y otra cosa muy distinta es postularte para ese cargo y después te convoquen para otra cosa. Es otra cosa distinta. Bueno, y sumamos qué otra repercusión hay, a ver. A ver, ¿qué tenemos Está- dentro del...? Maxi Bueno. Ferraro también. Ah, bueno, el Sí. que acabamos de ver. Creo que la de Marra es la Sí, sí. más picante, no se entiende bien lo que pone Ramiro Marra. Me parece que pero se creo equivoca la- un número, Ramiro, pero bueno, creo lo que es podemos la más discutir. picante de todas, no se entiende bien. Pero bueno, la dejamos. Bueno, decime el tema Cristina Fernández de Kirchner, que hoy salió, como era de esperar, con los tapones de punta contra Axel Kicillof. Sí, mira, acá los vemos enfrentados. A ver, es un amplio posteo, te diría, 4 hojas y una postdata en la que ella resume y habla básicamente de, a ver, todos los gobernadores peronistas que hicieron una buena elección, y dice, salvo Axel Kicillof, ¿no? Y dice, mira, la elección de lo ocurrido en las provincias de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral decidiendo el desdoblamiento. Algo que desde que estuvieron los resultados electorales, Cristina salió, ¿no?, contra Kicillof, culpándolo una vez más de él, responsabilizando. Sí, pero dice, no lo digo con el diario del lunes porque es cierto que ella pugnó todo el tiempo porque no se desdoblen las elecciones. Claro. Y incluso después del triunfo de Kicillof el 7 de septiembre decía que era un error político. Exacto. A ver, ¿qué más dice Cristina A ver, Fernández de Kirchner? seguimos, dice. Como presidenta del PJ Nacional, instruía a nuestra fuerza política en la legislatura bonaerense a desistir del proyecto de ley de concurrencia electoral que tenía como objetivo que los bonaerenses votaran una sola vez para no dividir los esfuerzos en 2 elecciones separadas por apenas 49 días. Lo que es muy fuerte Esto es que en algún cierto, momento, sí. a ver si tenemos más adelante, en algún momento dice que esto de hacer la elección en septiembre y después hacer la elección en octubre, iba a llamar a que en octubre fuera todo el antiperonismo a votar, a ver si está resaltado. Entonces es muy impresionante que Cristina diga eso, porque si Cristina quiere que su espacio político en algún momento sea nuevamente poder, y bueno, va a tener que hacer un espacio político que pueda competir en un balotaje, porque siempre va a haber la posibilidad de que tengas una primera vuelta y que después vayan los anti. Ahora, para que no haya anti que te superen a vos en un balotaje Sí. o en una segunda vuelta, como dice Cristina, hubo acá, la primera, bueno, reformulá tu espacio político, renovalo. Porque si no, ¿qué es? Hacer la trampita, digamos, vamos a una elección de una y... Bueno, te va a servir para ganar una elección legislativa. Siempre trampa. Creo que le salió a responder. Miren quién le salió a responder. Le salió a responder Jorge Tayana. Jorge Tayana, Sí, que por ahora... que fue el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Un candidato pésimo. Terrible. Pero miren lo que le dijo. Sí. Se lo está diciendo a Cristina. Exacto, si no desdoblábamos las elecciones con la ayuda de Trump, nos ganaban hasta los consejos deliberantes. Es una cosa, ¿no? O sea, es insólito. Sí, el equilibrio. No, bueno, pero le echan la No. culpa a Trump porque dicen que fue el jefe de campaña. No, de pero Milei. es insólito, digamos, lo que dice Cristina. Porque si te sale tu candidato en la provincia, pues aparte es el candidato de Cristina, porque ese candidato Sí. lo acordaban entre Kicillof, Cristina, Máximo Kirchner, todos pusieron un candidato para acordar. Te sale a decir, mirá, no estás en lo cierto, porque si íbamos directamente a octubre a la elección No. y no salvaban la ropa los intendentes y Kicillof en la legislatura de la provincia de Buenos Aires el 7 de Perdíamos septiembre, hasta los consejos nos ganaban deliberantes. hasta los consejos deliberantes. Sí. Entonces, me parece que lo que le falta al peronismo es la renovación del liderazgo. Bueno, porque sin duda. En la Argentina hay balotaje. Entonces, si vos querés que gobierne siempre la actual fuerza política o alguna otra que representa al antikirchnerismo en la Argentina, lo que tenés que hacer es renovarte, porque si no siempre vas a perder en un balotaje. Bueno, es que puertas adentro, un poco ese es el argumento del kicilofismo, ¿no? Que habla un poco de esta cuestión, más allá de que no lo admitan públicamente, es un poco lo que se le endilgan a Cristina Kirchner. A mí me sorprendió el argumento de Cristina, porque más allá de que obviamente le quiere pasar una factura a Kicillof, Sí, está esto clarísimo. explotó la relación después de la derrota y era de esperar. Estaba contenida. Pero me llama la atención alguien que indudablemente es muy inteligente y que además es una gran
estratega política, digamos, viene en la escena política hace ya no sé cuántos años han pasado, pero 25 años, 22 años, desde el 2003, que diga, bueno, que la cuestión era simplemente vamos de una a la elección de octubre. Exacto. Porque, qué sé yo, está bien, para sacar a un votito más, a un diputado más en la elección de octubre, pero me parece que así no se construye poder político. Me parece, ¿no? que la interna es mucho más profunda. Sí. Y que estaba contenida por una cuestión nada más de necesidad electoral, y ahora está saltando todas sus diferencias que siempre existieron, además. Gracias, Patricia, muy amable. Controlar los costos y la gestión de tu pyme. Con Simple Tempo maneja tu facturación, compras y tesorería de forma ágil y sencilla con el mejor software administrativo contable, Tempo Software. Si tenés una pyme o sos autónomo, ingresás a simpletempo.com y elegís el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Simple Tempo, 25 años junto a las pymes argentinas.